Imagina esto. Una niña pequeña entra en la mansión de un millonario. Mira un retrato dorado en la pared y grita con inocencia: «Esa es mi mamá». En ese instante, el silencio se rompe y el hombre comprende que su pasado no estaba muerto, solo escondido detrás de un marco. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Las calles empedradas de Toledo respiraban un aire frío aquel atardecer de otoño. Los balcones colgaban mantones color vino. Las campanas de la catedral marcaban las 6, y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el humo leve de las chimeneas. Entre los callejones de Santa Bárbara, una niña de 10 años caminaba descalza, sosteniendo una cajita de madera decorada con papel de colores. Se llamaba Lucía Morales. Su voz era suave cuando ofrecía sus caramelos. «Son de miel y canela, señora. Curan la garganta». La mayoría sonreía con ternura y dejaba caer unas monedas en su mano. Lucía vivía con su madre, Elena, y su abuela Rosa, en una casita baja donde las paredes guardaban más frío que calor. Esa tarde, tras vender sus últimos dulces, regresó corriendo por el callejón, con el viento en el rostro y la falda manchada de polvo. Al abrir la puerta, la recibió el olor a sopa de ajo y el suspiro cansado de su madre. Elena estaba sentada junto a la cama de su madre enferma, remendando un mantel viejo para venderlo en el mercado. «¿Cuánto hiciste hoy, cielo?», preguntó con voz débil. Lucía extendió las monedas sobre la mesa. «Suficiente para comprar tus medicinas», dijo con orgullo. La abuela Rosa tosió y sonrió. «Dios bendiga esas manos pequeñas». Durante la cena, compartieron pan, una manzana partida en 3 y un silencio lleno de cariño. Afuera, el barrio entero olía a lluvia. Lucía miró por la ventana hacia las luces del otro lado del río Tagus. En la colina, los cigarrales brillaban como estrellas cercanas. «¿Quién vive allí arriba, mamá?», preguntó. Elena bajó la mirada. «Gente con suerte, hija mía, aunque no siempre la suerte trae felicidad». La niña asintió, sin entender del todo, y acarició la mano de su madre. Esa noche, mientras la abuela dormía y la lámpara de aceite titilaba, Lucía abrió su cuaderno y dibujó caramelos con alas. En la portada escribió: «Sueños que vuelan». Afuera, un anciano del barrio, don Mateo, la vio a través de la ventana abierta y le dijo con voz ronca: «El destino siempre llama 2 veces, Lucía». Ella sonrió sin comprender, pero la frase quedó grabada en su mente. Al amanecer, el sonido de las campanas la despertó antes que al sol. Preparó otra cajita con nuevos caramelos, envolviéndolos en papel brillante. Elena dormía aún, agotada por la tos. Lucía la cubrió con una manta y besó su frente. Luego, miró hacia la colina bañada por la neblina y se dijo en voz baja: «Quizás ahí alguien compre más. Quizás ahí cambie algo». Cruzó el pequeño puente de piedra con su falda remendada y su cajita colgando del brazo. Las nubes se abrían lentamente sobre el río, y el reflejo de la catedral se extendía como un camino de plata. Lucía avanzó con paso firme, mientras el eco de las campanas la seguía, y la cámara invisible del destino la mostraba alejándose hacia las calles del barrio alto, donde el aire olía a vino caro, y los portones eran de hierro negro. A lo lejos se veía el cigarral del Ángel, la mansión que aguardaba su llegada sin saberlo. Lucía subió la colina despacio, con los zapatos mojados por el rocío y la cajita de caramelos bien sujeta contra el pecho. A cada paso, las casas se volvían más grandes, más silenciosas. Los muros tenían enredaderas verdes. Las ventanas reflejaban el cielo pálido de la mañana. En la puerta de hierro negro del cigarral del Ángel se detuvo un momento. El portón parecía tan alto como un sueño imposible. Tomó aire y tocó el timbre. Un mayordomo de cabello blanco le abrió,
sorprendido al ver a una niña sola. «Buenos días, señor», dijo Lucía con voz tímida. «¿Le gustaría comprar caramelos? Son de miel, hechos por mi abuela». Tomás, el mayordomo, sonrió y asintió con ternura. «Pasa, pequeña. Quizás al señor Ortega le interese probar uno». El interior de la mansión olía a madera vieja y vino añejo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y retratos de familia. Lucía miraba todo con los ojos muy abiertos, fascinada por el brillo de los candelabros. Esperó en el vestíbulo, mientras Tomás desaparecía tras un pasillo. Y fue entonces cuando lo vio. En el gran salón, sobre la chimenea, colgaba un retrato de una mujer joven, de sonrisa serena, el cabello castaño recogido, los mismos ojos que veía cada mañana frente al espejo. El corazón de Lucía dio un salto. «Mamá», susurró. Los pasos de don Alejandro Ortega resonaron detrás de ella. Era un hombre alto, de traje oscuro y mirada firme. Se detuvo al verla frente al retrato. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó con tono serio. Lucía se giró despacio, aferrando su cajita. «Perdón, señor. Vine a vender caramelos». «Pero», señaló el cuadro, «esa es mi madre». El silencio cayó como una piedra en el agua. Alejandro se acercó, confundido, observando el rostro del retrato, y luego el de la niña. La semejanza era innegable. «¿Cómo dijiste que se llama tu madre?». «Elena Morales», respondió Lucía. El nombre lo golpeó como un trueno. Dio un paso atrás, apoyándose en el borde del escritorio. «No puede ser», murmuró. «¿La conoce, señor?», preguntó la niña con ingenuidad. Él tragó saliva, incapaz de responder. Durante años había creído que Elena había muerto, que su tumba guardaba el amor más puro de su vida. Tomás regresó justo entonces con una bandeja. Al ver la tensión, bajó la mirada. «Señor Ortega, ¿todo bien?». «Déjala ir», Tomás dijo a Alejandro en voz baja. «Asegúrate de que llegue sana y salva a la puerta». Lucía, desconcertada, bajó la cabeza. Antes de salir, miró una vez más el retrato. «Señor, mi madre sigue viva», dijo en un hilo de voz, y se marchó bajo el cielo gris de Toledo, sin saber que sus palabras acababan de abrir una herida dormida. Alejandro permaneció solo en el salón, mirando el cuadro. El fuego crepitaba, proyectando sombras sobre el rostro de Elena pintado años atrás. Subió lentamente la escalera hasta su despacho, con las manos temblorosas. En un cajón guardado con llave, encontró una caja antigua. Dentro había fotografías, cartas y un anillo que no había vuelto a tocar desde aquel supuesto funeral. Tomó una de las cartas, la más amarillenta, y leyó en silencio la primera línea escrita con tinta azul. «Si lees esto, es que la vida me permitió despedirme». Su respiración se rompió. Las lágrimas, contenidas durante una década, comenzaron a caer. «No puede ser», susurró. «Si estás muerta, ¿quién es esa niña?». El sonido del reloj marcó el mediodía. En la ventana, las hojas del naranjo golpeaban el cristal como si quisieran recordarle algo que el tiempo no pudo borrar. La tarde caía sobre Toledo con una llovizna fina que empañaba los cristales. En el pequeño barrio de Santa Bárbara, las luces amarillas de las casas parecían latidos. Lucía caminaba rápido bajo la lluvia, apretando su cajita vacía. Sus trenzas chorreaban agua, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y emoción. Al llegar a casa, empujó la puerta con fuerza. «Mamá», gritó, «tu foto está en una casa enorme, en la colina». Elena levantó la vista del costurero. La aguja cayó de su mano, y el hilo rojo se enredó entre sus dedos. «¿Qué dices, Silla?». Lucía se acercó, agitada. «Te lo juro, mamá. Hay una foto tuya, grande, colgada sobre una chimenea.
Un señor serio me miró como si hubiera visto un fantasma. Elena se puso de pie, temblando. El color desapareció de su rostro. La abuela Rosa, recostada en la cama, observaba en silencio. Lucía, ¿cómo se llamaba ese hombre?, preguntó la madre con un hilo de voz. Don Alejandro Ortega, respondió la niña. Elena retrocedió un paso y se llevó las manos al pecho. La habitación quedó en silencio. Solo el golpeteo de la lluvia sobre el tejado. No puede ser, susurró. No después de tantos años. Lucía la miró confundida. ¿Lo conocías, mamá? Elena cerró los ojos, las lágrimas escapando sin permiso. No solo lo conocía. Iba a casarme con él. La abuela Rosa hizo la señal de la cruz. Entonces era verdad, dijo con voz grave. Lo que temías no era un sueño, hija mía. Elena se sentó junto a la cama. Lucía, curiosa y asustada, se acurrucó a su lado. Escúchame. Mi vida comenzó, la madre. Hace más de 10 años, cuando tú aún no habías nacido. Yo trabajaba como enfermera en una clínica de Toledo. Conocí a un hombre bueno, generoso. Era Alejandro. Él prometió casarse conmigo a pesar de que su familia no lo aprobaba. Pero su madre, doña Catalina Ortega, tenía otros planes. No quería una nuera pobre, sin apellido. Elena respiró hondo. Un día me mandó llamar. Me dijo que si no desaparecía de su vida, destruiría a mi familia. Y cuando no acepté, me amenazó con algo peor. Haré que tu hija nunca nazca. Lucía la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por eso te fuiste, mamá? Sí, respondió Elena. Catalina fingió un accidente. Organizó un entierro sin cuerpo. Le hizo creer a Alejandro que yo había muerto. Yo huí, embarazada de ti, para protegerte. La niña apretó su mano. Pero, mamá, si yo era bueno, ¿por qué no volviste? Elena la miró con tristeza infinita. Porque tenía miedo, hija. Miedo de que me encontraran. Miedo de que te quitaran de mis brazos. La abuela Rosa se incorporó con esfuerzo. El pecado de los poderosos siempre encuentra a su espejo, dijo con serenidad. Pero el amor también. Durante unos segundos, solo se escuchó la lluvia y el tic-tac del reloj de pared. Lucía sacó su cuaderno del bolsillo y dibujó un retrato rápido. El rostro de su madre bajo un marco dorado. Así era el cuadro, susurró. Igualito. Elena acarició el dibujo, temblando. Prométeme que no volverás a ese lugar. Es peligroso. Lucía asintió en silencio. Pero su mirada se desvió hacia la ventana, donde la lluvia formaba caminos de plata sobre el cristal. En su mente, la imagen del hombre del retrato y las palabras de su madre se entrelazaban como un hilo imposible de cortar. La vela que iluminaba la habitación titiló con el viento. La madre se levantó para apagarla, y la llama se extinguió lentamente. En la oscuridad, solo se escuchó la voz temblorosa de Elena. No volveremos a hablar de esto, Lucía. Prométemelo. La niña no respondió. Sus ojos, abiertos en la penumbra, miraban hacia la calle mojada. Afuera, el sonido de las campanas de la catedral se confundía con la lluvia. Lucía sabía, en el fondo de su pequeño corazón, que no cumpliría esa promesa. La noche envolvía el cigarral del ángel con un silencio espeso. El fuego de la chimenea ardía lento, proyectando sombras que bailaban sobre los retratos. Don Alejandro Ortega estaba solo en su despacho, rodeado de recuerdos que creía haber enterrado. Sobre el escritorio descansaba la fotografía de Elena Morales, aún más viva que en su memoria. La lluvia golpeaba los ventanales. Como si quisiera recordarle lo que había olvidado. Tomó una copa de vino, pero el líquido rojo apenas tocó sus labios. Desde que aquella niña apareció, su mente no encontraba reposo. Lucía Morales, repitió en voz baja. Cada sílaba le quemaba el alma. ¿Era posible que Elena hubiese sobrevivido? ¿Que aquella niña fuera su hija? Caminó hasta una vitrina cerrada con llave. De ella
Sacó un crucifijo de plata que había pertenecido a su madre, Doña Catalina. Siempre lo había tenido sobre la repisa, símbolo de fe y herencia. Pero esa noche, al sostenerlo, notó algo extraño. Una pequeña ranura detrás del madero. Con manos temblorosas, presionó el borde y cayó una diminuta llave oxidada. El corazón le dio un vuelco. Buscó entre los cajones hasta encontrar una caja de madera con iniciales grabadas. E.M. No recordaba haberla visto en años. La abrió despacio. Dentro, envueltas en un pañuelo blanco, yacían varias cartas amarillentas, atadas con una cinta azul. El aroma leve de perfume antiguo escapó de la caja. Alejandro desató la cinta y tomó la primera carta. La letra era inconfundible, elegante, firme, la de Elena. Si lees esto, Alejandro, quizás el amor haya vencido al miedo. No culpes al destino por lo que otros eligieron ocultar. Nuestra hija merece saber quién eres. Nuestra hija. Esta merece. Nuestra hija. Merece saber quién eres. La copa cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Un grito ahogado se escapó de su pecho. Se dejó caer en el sillón, con la carta temblando entre sus dedos. Durante años había llorado a una mujer que nunca murió. Durante años había confiado en la mentira de su madre. Tomás, el mayordomo, entró alarmado por el ruido. «Señor, ¿qué ha pasado?» Alejandro lo miró con los ojos rojos. «Ella vive». Tomás dijo, con voz ronca, «Elena vive. Y tengo una hija». El mayordomo guardó silencio, comprendiendo que era mejor no hacer preguntas. «¿Qué va a hacer, señor?» Alejandro miró la lluvia que caía tras el cristal. Lo que debía hacer hace años, respondió, «Buscarla». Dejó las cartas sobre la mesa y sacó una vieja fotografía donde aparecían él y Elena sonriendo junto al río Tagus. El reflejo del fuego iluminó sus rostros jóvenes. Fuichego murmuró. Fuitzabarda. Subió las escaleras y se detuvo ante la habitación de su madre, ahora cerrada y cubierta de polvo. «¿Qué ganaste con tanto silencio, madre?», susurró. «Lo único que lograste fue llenar esta casa de fantasmas». Tomó su abrigo largo, lo colocó sobre los hombros y guardó la carta de Elena en el bolsillo interno. Antes de salir, apagó las luces del despacho y miró por última vez el retrato. «Espérame», Elena dijo con voz firme. «Esta vez no dejaré que el miedo nos separe». Abrió la puerta y la ráfaga de viento le golpeó el rostro. La lluvia empapaba el jardín. Las hojas del naranjo brillaban bajo los relámpagos. Caminó hacia el coche sin paraguas, dejando huellas sobre la piedra mojada. El mayordomo lo vio alejarse. Y, por primera vez en muchos años, escuchó un sonido diferente al de la soledad. El latido de un corazón que volvía a la vida. La cámara invisible del destino siguió sus pasos mientras descendía la colina, con la carta en la mano, bajo la lluvia purificadora que caía sobre Toledo. La noche había caído sobre Toledo como un manto de plata. La lluvia caía fina, constante, lavando los adoquines de la plaza de Zocodover. Los faroles encendidos proyectaban reflejos dorados en el suelo mojado, y el aire olía a pan recién horneado y vino caliente. Lucía, envuelta en un impermeable viejo, seguía ofreciendo sus caramelos a los transeúntes que se apresuraban bajo los paraguas. Pocas monedas tintineaban en su cajita. El frío le entumecía los dedos, pero no quería volver a casa sin haber vendido algo. Su madre dormía, agotada, y ella soñaba con comprarle un jarabe nuevo. Se acercó a una pareja que reía bajo un paraguas grande. «¿Quieren caramelos de miel, señores?» «Son caseros». Ellos sonrieron, pero siguieron caminando. Lucía suspiró. La lluvia le resbalaba por las mejillas, confundida con lágrimas silenciosas. «Lera la perar el estente melese. Dar isten». La lluvia le resbalaba por las mejillas,
A unos metros, entre la niebla, un hombre bajó de un coche oscuro. Su abrigo empapado se pegaba al cuerpo, y el rostro cansado reflejaba la luz de los faroles. Don Alejandro Ortega llevaba horas buscando. Había recorrido las calles del barrio, preguntado en tiendas, en el mercado, en la iglesia. Todos decían lo mismo. Hay una niña que vende caramelos. Pero no la hemos visto hoy. Y entonces la vio. Pequeña, con el cabello pegado al rostro, protegiendo una cajita de madera bajo la lluvia. El corazón se le detuvo un instante. Dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. Lucía dijo, con la voz temblorosa. La niña levantó la mirada. Por un momento, creyó reconocer al hombre del retrato. «Señor», él se arrodilló en medio del agua, sin importarle el barro. «Perdóname». «Hija mía», susurró. «No sabía que existías. No supe nada de ti ni de tu madre». Lucía retrocedió un paso, confundida. «¿Mi madre?» Elena, respondió él con los ojos humedecidos. «La mujer de la foto fue el amor de mi vida». El viento sopló fuerte, levantando el borde del abrigo. La niña lo miró fijamente, y algo en sus ojos le habló sin palabras. El mismo color, la misma mirada. «¿Papá?», preguntó. Apenas audible. Alejandro asintió, y la abrazó con fuerza. El sonido de la lluvia cubrió los sollozos de ambos. La niña apoyó la cabeza en su pecho, y durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. «Tanto tiempo perdido», murmuró él. «Mi mamá siempre dijo que el amor cura», respondió Lucía. «Tome uno». Sacó de la cajita un pequeño caramelo envuelto en papel dorado y se lo entregó. «Es de miel. Como dice mamá, cura todo». Alejandro lo aceptó con una sonrisa rota. A su alrededor, la plaza parecía un escenario suspendido entre la nostalgia y la esperanza. Las gotas golpeaban el suelo con ritmo de perdón. El hombre se levantó, tomó la mano de su hija y la cubrió con la suya. «Llévame con ella», pidió. Lucía asintió, sin soltarlo. Juntos comenzaron a caminar por las calles empedradas que descendían hacia el río. El reflejo de los faroles se multiplicaba sobre los charcos, y sus sombras se alargaban, unidas por primera vez. A lo lejos, un músico callejero, refugiado bajo un balcón, afinaba su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. Las notas se mezclaban con el sonido del agua, envolviéndolos en una paz antigua, casi sagrada. Alejandro levantó la vista al cielo oscuro. Las lágrimas y la lluvia se confundieron en su rostro. Sentía, por primera vez en años, que el peso de la culpa comenzaba a disolverse. Lucía apretó su mano. «No está lejos», dijo. «Mamá vive al otro lado del puente». Caminaron bajo la lluvia, cruzando el puente de San Martín. El río Tagus rugía abajo, reflejando luces temblorosas. La cámara invisible del destino los siguió hasta que sus figuras se perdieron entre la niebla. Solo quedó el eco de los pasos, el sonido del agua y una certeza recién nacida. El amor había encontrado su camino de regreso. El amanecer llegó teñido de gris sobre Toledo. Las nubes se abrían lentamente, dejando escapar un rayo de sol que iluminaba el barrio humilde donde vivían Elena y su hija. El aire olía a pan y a tierra mojada después de la tormenta. Lucía dormía todavía, con el cabello revuelto sobre la almohada, mientras su madre preparaba un café con el último resto de azúcar que quedaba. El golpe en la puerta rompió el silencio. Elena pensó que sería la vecina, pero al abrir, se quedó sin aliento. Alejandro Ortega estaba allí, empapado, con el rostro cansado y la mirada firme. Detrás de él, el coche negro aún goteaba lluvia. En sus manos traía un ramo de naranjas frescas, aún verdes, como símbolo de los años que no vivieron. «Hola», Elena dijo suavemente. «No vengo a pedirte perdón. Vengo a darte las gracias». Elena lo miró sin moverse. Habían pasado tantos años, y sin embargo, bastó un segundo para reconocer al hombre que una vez amó.
las arrugas, la barba gris, nada borraba aquella voz que un día le prometió un futuro. No tienes que agradecerme nada, respondió ella, temblando. Lo único que hice fue sobrevivir. Él asintió despacio. Y por eso te admiro. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo cuidar del presente y de nuestra hija. Lucía, despertada por las voces, apareció en el umbral, frotándose los ojos. ¿Papá?, susurró. Alejandro se arrodilló y abrió los brazos. Ella corrió hacia él, riendo entre lágrimas. La escena fue tan simple y tan perfecta que incluso el aire pareció detenerse. Elena los miró en silencio, con el corazón apretado. «He encontrado tus cartas», dijo él, levantando la mirada. «Las que escribiste y mi madre escondió». Elena se llevó las manos al rostro. Sabía que algún día saldría la verdad. Pero ya es tarde. «Nunca es tarde para el amor», respondió él, «ni para empezar de nuevo». Alejandro sacó del bolsillo una hoja doblada, el resultado de la prueba que confirmaba lo que ambos sabían. «Lucía es mi hija». No hay duda. Elena tomó el papel sin leerlo. Lo apretó contra el pecho, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No por sorpresa, sino por alivio. Por fin, el pasado dejaba de ser una herida abierta. Alejandro miró alrededor. Las paredes descascaradas, los muebles viejos, el techo que goteaba. «Vengan conmigo». Las dos. No es caridad, es justicia. Lo que me arrebataron una vez, no lo perderé otra vez. Elena dudó. Vivir en su mundo era un miedo viejo. Pero al ver la sonrisa de su hija, comprendió que ya no podía seguir huyendo. «Está bien», dijo por fin. «Pero prométeme que no volveremos a tener secretos». Alejandro la tomó de la mano. «Te lo juro. Solo verdad. Solo familia». Esa misma tarde, subieron al coche rumbo al Cigarral del Ángel. Cuando cruzaron las puertas de hierro, el jardín de naranjos los recibió con el perfume dulce de las flores recién abiertas. La casa, que por años fue tumba del silencio, volvió a respirar. Lucía corrió entre los árboles, riendo, recogiendo naranjas pequeñas con las manos. «Mira, mamá, tienen forma de corazón», gritó. Elena sonrió. Alejandro la observó y dijo: «Este jardín fue de mi madre. Pero desde hoy, será de ustedes». Lo plantó para controlar. Ahora florece para sanar. Caminaron hasta el centro del patio, donde el agua de la fuente caía despacio. Elena extendió la mano y dejó que una gota cayera sobre su piel. «Parece nueva», murmuró. «Como nosotros», respondió Alejandro. El sol apareció entre las nubes, bañando la escena con luz dorada. Las hojas de los naranjos brillaron, y el viento llevó el aroma del azahar hasta la casa. Por primera vez Alejandro sintió que el tiempo le devolvía algo. No fortuna, sino sentido. Lucía se acercó, tomó las manos de ambos y las unió. «Ahora sí», dijo con una sonrisa. «Somos una familia». Alejandro y Elena se miraron, y sin palabras comprendieron que el perdón no se pedía, se demostraba viviendo. El pasado, por fin, había quedado atrás. Esa noche, en el mismo salón donde colgaba la vieja foto, Alejandro colocó un nuevo retrato. Los tres juntos, sonriendo, bajo los naranjos. La mansión, antes fría y vacía, se llenó de vida. El eco de las risas reemplazó el silencio. Y mientras la luna ascendía sobre Toledo, el viento trajo el susurro de un tiempo nuevo. Cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Hay historias que no terminan cuando se apaga la voz del narrador, sino cuando el corazón finalmente encuentra la calma. La lluvia sobre Toledo ha cesado, y el jardín de los naranjos vuelve a respirar bajo la luz del amanecer. Donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchan risas, pasos pequeños y palabras dulces que llenan la casa con nueva vida. El pasado, con todas sus sombras, ha dejado de ser una herida para convertirse en raíz.
porque hasta las raíces más viejas pueden florecer de nuevo si las alcanza un poco de sol y perdón. Alejandro ha dejado de mirar hacia atrás, y en sus manos cansadas ya no hay culpa, solo ternura. Elena, que un día huyó por miedo, ha vuelto a abrir las ventanas de su alma. Y Lucía, la niña que vendía caramelos bajo la lluvia, se ha convertido en el puente entre dos corazones que el destino había separado. En su inocencia cabía una verdad inmensa: que el amor no muere, solo espera. La vida, como los naranjos, necesita tiempo y paciencia para volver a dar fruto. A veces el perdón llega tarde, pero nunca demasiado tarde. No se trata de borrar lo vivido, sino de mirar al otro sin rencor. Quizás esa sea la verdadera forma de redención. No rehacer el pasado, sino darle un nuevo sentido. Porque cuando el corazón decide perdonar, hasta las piedras del camino parecen más suaves. En esta historia, el dinero perdió importancia. El poder se volvió pequeño. Y lo que realmente quedó fue lo que sostiene al mundo en silencio: la familia, la bondad y la esperanza. Todos merecemos un lugar donde volver, un abrazo que nos recuerde que aún hay tiempo para amar. La bondad, esa forma sencilla del amor, tiene la fuerza de cambiar destinos. A veces basta una palabra, una mirada, un gesto de ternura, para iluminar el rincón más oscuro de la vida. Dicen que una vela junto a la ventana puede guiar a un viajero perdido durante la noche. Así también, un solo acto de amor puede devolvernos a casa después de años de oscuridad. El amor verdadero no grita, no exige, no se impone. Simplemente permanece, como la luz que no se apaga, aunque el viento sople fuerte. Esta historia nos recuerda que la felicidad no siempre está en empezar de cero, sino en aprender a cuidar lo que aún queda, que todos podemos reconstruir, incluso con las manos vacías, si lo hacemos con el corazón lleno. Y que nunca es tarde para volver a decir: te perdono, te entiendo, o te espero. Esta noche, mientras el cielo de Toledo se tiñe de azul y las campanas suenan a lo lejos, tómate un momento para pensar: ¿cuántas veces el miedo te impidió tocar la puerta correcta? Tal vez el jardín que buscas está esperando al otro lado del perdón. Si esta historia tocó tu corazón, deja un número 1 en los comentarios. Y si crees que puede mejorar, pulsa el 0 y cuéntame qué sentiste. Porque las historias, como la vida, se completan cuando se comparten. Que la paz, el amor y las segundas oportunidades lleguen también a tu casa, como el perfume suave de los naranjos después de la lluvia.